Café y horror. ¿Cómo están, familias? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Horror. Mi nombre es Andrés Correa, pero ustedes me conocen como Andros y ya se la saben, no estoy solo aquí, estoy junto a mis compañeros. Qué bueno tenerte de nuevo, Jesus. Empezamos por aquí. Hola, Jesus, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido público? Aquí otra vez tuve unos inconvenientes en el programa anterior, así que no me pudieron ver, pero Siempre aquí estás. estamos para poder hablar de temas muy interesantes y de terror. Muy bien, muy bien. No estás presente, pero siempre está Mi aura. Tu aura está por aquí. Está por aquí presente siempre. Darwin, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto volverlos a ver. Un saludo a todos los que nos ven. Aprovechar este momento para mandar saludos a todo el grupo de amigos con los que he estado y me han comentado. Un saludo a mi sobrina que justo hoy hacía una obra de teatro en cuanto al tema que vimos, Coincidencias de la Vida. Mira tú. Saludo para mi compadre Eric y para todos. Espero que hoy el tema de hoy les interese. Los invito a que comenten, no se cansen de comentar y pues... Muy bien. Oye, déjame decirte que en la transmisión en vivo en Facebook, que por cierto pueden escucharnos en Facebook, a través del canal de YouTube de Background Studios, pueden escucharnos por Spotify y por... se me está escapando algo. Algo se me está escapando. Por Radio Candela. Ah, por cierto, lo que pasa es que quería invocar a esas voces que tenemos por ahí de pululando y ultratumba. que nos hablan y que Es nos que dan hay que información. ponerles una velita para que tengan fuerza. Claro. O sea, yo les di la apertura para que los manes entren, si no, no pueden hacerlo. Pero bueno, voz de ultratumba, yo sé que tenemos algunos mensajes del programa anterior que sería bueno leerlos. Muy buenas noches. Para mí es un honor estar con ustedes aquí directamente desde el cuarto círculo del infierno de Dante, acá a comentarles y felicitarlos porque marcaron tendencia la semana pasada. Los modales hacen alente. Claro que sí. Todo el mundo comentó con el hashtag y estuvo muy activa la gente, sobre todo con esa frase. Muy bien, muy chévere. Sí. Hay que mandarle un saludo a Michael Urgilés, que nos ve desde las lejanas tierras de Loja, desde las Lojanas. Las lejanas Lojas, ¿eh? Que nos pone un saludo horroroso a todo el team de Background que hace posible este programa. Gracias. También Gracias. Brian Rocano nos dice, la que hace Darwin López: penan, no vayan al columpio de atrás. ¿Qué tan cierto es esto, amigos? ¿En tu casa pasan cosas? Seré breve. Con eso Una breve reseña. Eso fue hace mucho tiempo. Era un fin de año, estábamos bebiendo. Y en la parte de atrás tenemos árboles. Y un árbol hay un columpio. Pero el árbol es bien frondoso. O sea, el viento no cae en la parte de abajo. Y uno de estos amigos sale a la parte de atrás, va al baño. Y de la nada se le empieza a mover el columpio así. Pero con fuerza, era como que alguien lo estuviera moviendo así. Y entonces él se paniquea y entra así, asustado. Oye, están que mueven el columpio y todos salimos. Y te lo juro, era con una fuerza así increíble que el columpio... Y desde allí pues quedaron con ese recelo del de ir patio. a tu casa. Pero somos bienvenidos en tu casa algún momento por alguna jama, alguna cuestión. Sí, todos son bienvenidos, no pasa nada. Ah, ya, perfecto. O sea, por ahí quizás te mueven el columpio, se te abre una puerta, pero son detalles. Relajado. Las entidades ahí son bien hogareñas, les gustan las visitas. Y aparte se hacen presentes. tienen sus modales. Porque los modales hacen. Hacen alente. ¿Qué más tenemos vos? Muy bien. Brisa Díaz pone, ¿ya le diste una visita por atrás? Respondiendo al comentario de Brian Rocano. Y Carlos Chávez pone, Darwin López cuenta nuestra experiencia. Suena un poco extraño porque el mensaje anterior tenía una connotación un poco malentendible, no lo sé. Pero explícanos, amigo, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que esas experiencias son un poco íntimas, Carlos, así que para otra oportunidad podría ser. Quizás para un programa con otra tonalidad podríamos hablar de eso. Sí, un programa un poco más extrovertido. Ok. Ahora, solamente para finalizar con el tema de la semana pasada, perdón. Ayer no fue. Hablamos un poco sobre actividad paranormal, entidades y tal. ¿Algo muy breve que quizás quieras acotar, que quizás se nos pudo escapar a nosotros en el programa? Algo quizás desde tu área. El tema de las entidades tiene que ver con varios puntos, tanto espirituales como también estábamos conversando aquí al principio con los miedos de la sociedad y de la colectividad. Entonces, yo puedo sembrar un miedo de cierta entidad en algún lado, ¿no? Uh-huh. Como también puede haber una entidad que haya poseído una casa o haya poseído un lugar. Entonces, de acuerdo a esas situaciones hay que trabajar, porque no se puede decir
justamente esta casa está endemoniada si no hay un estudio profundo. Ok. Oye, solo me surge una duda porque hablamos de algo muy interesante. Mejor dicho, una de las voces de Ultratumba nos contó acerca de un amigo que al lugar al que iba, al espacio de trabajo en el que él estaba, solamente cuando él iba comenzaban a pasar cosas. Se movían sillas, se abrían puertas, se escuchaban pasos. Desde el punto de vista energético, espiritual, ¿hay cierta tendencia a que hayan personas más susceptibles a atraer a este tipo de presencias, a este tipo de energías? Inclusive se planteó la idea de que esta persona en cuestión tenga alguna especie de don no descubierto que hace que él esté siempre rodeado de estas cosas. ¿Algo breve que nos puedas decir al respecto de este caso? Verás, la verdad puede ser, ¿no? Uh-huh. Un don que no se ha desarrollado. O también puede ser en este punto de que esta persona psicológicamente tiene miedo a quedarse sola y su inconsciente hace crear cosas. Interesante, ¿no? Wow. Bueno, en tal caso, un saludito para Wicho. Yo bueno, no he tenido la oportunidad de compartir mucho con el señor, pero quizás alguna visita a un medium que te ayude a manejar estas energías esté bien. Pero bueno, dejemos un poco el tema de la semana pasada y centrémonos en lo que vamos a hablar ahora. Y es que la cultura ecuatoriana tiene esta particularidad de, entre muchos tantos elementos, de tener ciertas historias que se nos contaban cuando éramos más pequeños y que desembocaban no únicamente a la imaginación, sino también al miedo. Entonces es momento de hablar acerca de las leyendas urbanas o de los mitos de nuestro país. Y me parece que al estar en la costa, en la ciudad de Machala, me parece bien empezar con una historia o con una entidad, por llamarlo de alguna manera, muy representativa de estas tierras, sobre todo del campo, por llamarlo de alguna manera. Y es el conocidísimo, el reconocido Tintín. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado, inclusive algunos han tenido la oportunidad de tener alguna experiencia con el Tintín, o por lo menos de algún amigo, algún conocido, algún familiar que asegura haber escuchado o haber visto al Tintín. Antes de hablar un poco de la historia que yo creo que la gran mayoría conoce, tú tras cámaras me estabas contando un poco sobre los orígenes más, no sé si llamarlos religiosos, quizás, o yo más... creo que pero bueno, cuéntanos, por favor. Sería más la cultura en general de Uh-huh. Ecuador en sí, Okay. no religiosos, sino propias de nuestros ¿Antepasados? ancestros. Okay. Podríamos hablar de ese punto. Yo creo que ellos lo representaban como un dios de la fertilidad, ¿no? Uh-huh. Cuando hubo el tema de la conquista, tuvieron que cambiar muchos términos y muchas cosas porque los españoles querían sacar a estas deidades y poner a sus dioses, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos comenzaron a transformar a sus dioses en ciertas figuras parecidas a hombrecitos y cositas como para que el español no les quite. Entonces, en sí, Tintín significa dios de dioses. Mira tú, no sabía eso. O sea, igual, yo como el término Tintín tiene como una connotación, suena inclusive hasta un poco cómico. Yo dice, bueno, como es un hombrecito y tal. A ver, contando un poco la historia del Tintín o quién es el Tintín, pues a ver, en zonas muy... ¿cuál será el término que busco? Quizás como en la parte más del campo. Rurales. En las partes más rurales de toda la parte costera de nuestro país, pues está la creencia de que se puede aparecer, ¿no? Una entidad pequeña, de rostro muy desagradable y con la particularidad de que tiene los pies al revés o tiene unos pies un poco deformes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces que este ente aparece esta presencia, no sé cómo llamarlo, ya luego vamos a definir exactamente qué podría ser o qué es. Acá está uno de los orígenes, porque se cree que es un dios, ¿no? Una deidad. Una deidad. Pero bueno, este ente siempre está detrás de señoritas que están entre sus 14, 15 años, sobre todo muy lindas físicamente hablando, y con la particularidad de tener el pelo muy largo y de ser muy velludas. Entonces dice que ese tipo de niñas al Tintín le llaman la atención y comienza a perseguirlas, ¿no? Buscando pues poder apropiarse físicamente de ellas, no como una posesión, sino más bien como algo más sexual. Entonces siempre su objetivo es, o por lo menos desde la creencia del mito, está en eso, ¿no? Entonces
siempre se sabe que está apareciendo el Tintín más allá por verlo porque también se lo escucha. Al igual que el duende, que ya vamos a hablar también de la leyenda del duende, él comienza a silbarle a las niñas, a tirarle piedritas para poder llamar su atención y buscar de alguna manera conquistarlas. Inclusive se dice de que está estoy que escucho unos silbidos por ahí, ¿eh? Creo que está como me ve con el pelo largo, quizás se está confundiendo el Tintín un poco. Te quiere hacer la trenza. Me quiere hacer la trenza. Entonces esa entidad busca esto. Ahora, me pareció muy particular, averiguando un poco sobre el tema. Yo había escuchado en algún momento un relato de cómo espantar al Tintín, pero leyendo el relato de un historiador, se dice que el Tintín es un ser muy, muy asquiento. Entonces, dicen que la manera de espantarlo, esto va a ser un poco crudo, por si acaso, es el lugar en el que él se aparezca, la niña tiene que hacer sus necesidades biológicas y fingir que se las come. Eso dice que le da mucho asco al Tintín y de esa manera él se va y no vuelve a aparecer. Que supuestamente cuando a una niña le comienza a perseguir el Tintín, la abuelita le dice, así es la forma de espantarlo. Y hubo un relato y tal, que así fue una de las formas en las cuales se espantó. Que dice que lo puedes atrapar. Inclusive vi que el Tintín se interesa mucho por las mujeres casadas. Me recuerda un amigo, pero no. Y que únicamente él puede embarazar a mujeres casadas. Y que lo más probable es que ese bebé nazca muerto o nazca con deformidades que posteriormente lo lleven a la muerte al feto. Y me pareció una de las leyendas más peculiares y tratando de darle un contexto más como realista, ¿no? Hablemos de que en las zonas más rurales no es raro, bueno, y también en nuestra zona urbana, pero más en las zonas rurales no es raro de que las niñas en sus 14, 15, 16 años pues resulten embarazadas por sus primeras experiencias sexuales. Entonces, como que lo que se rumoreaba en el barrio cuando una niña salía embarazada a tan corta edad es de que apareció el Tintín. Entonces, más bien, esa es como que la explicación que se le da desde el punto de vista más lógico. Pero bueno, les doy la apertura a ustedes para que me hablen un poco sobre qué creen que sea esto, o de dónde viene, o qué otra connotación le podemos dar. Bueno, yo creo que las cosas que se dicen o que se pueden hacer, como lo que has mencionado, como para que alejarlo o algo, nos lleva nuevamente al inicio de nuestros programas, al primer programa, de que en realidad si tú crees que haciendo algo lo vas a alejar, lo alejas. Muy independientemente del tipo de actividad que hagas. Claro, acá es muy llamativo, Claro, porque es algo muy, muy grotesco, pero bueno, es algo que se creía entre las personas mayores, ¿no? Que supuestamente a la niña cuando lo persigue el Tintín, tienes que hacer esto. Es la forma de espantarlo. Entonces, si vamos desde ese punto de vista, que pues si tú crees que lo espantas, lo vas a espantar, entonces si lo haces va a pasar. Pero se parece mucho a más o menos a las historias del duende, ¿no? El duende también es asquiento. Sí. Oigo y he escuchado también relatos que dice que es un ser muy asquiento, que tienes que coger y meterte el dedo, perdón la palabra, en tu parte anal y hacer como que te hueles, entonces sale huyendo este ser ya. Entonces la verdad, creo yo, en mi experiencia, si yo encuentro a un ser, tengo muchas maneras de espantarlo, pero no justamente con eso. Claro, precisamente. Claro. O sea, entonces son creencias, creo que son creencias en un momento de angustia que hubo de alguna persona. ¿Qué puedo hacer para que este ser se espante, ¿no? De alguna manera, pero yo creo que no es la manera correcta. Por ejemplo, para espantar a algún ser de algún lado que esté totalmente presentándose, se puede utilizar ajos, se puede utilizar azufre, se puede utilizar el ajenjo, que es una planta amarga muy fuerte, y son cosas que uno puede tener pues a la mano, ¿no? Y tengo entendido que el tema del ajo es tan fuerte que si tú comes un par de días, unos 5 días de ajo, te desparasitas totalmente. Ya, entonces es tan fuerte que espanta a las entidades.
¿sí? Se ha oído también que cuando se oyen que hay brujas, no yo. Otras. Otro tipo, las que asustan, las que Las que asustan. asustan. Ok. Ya. Brujes. Brujas. Se tiene que echar ajo machacado encima del techo. Ya. Para estas brujas que llegan a un nivel de transmutación de su parte espiritual a poder volar y a poder andar por los techos espantando y haciendo dar miedo o queriendo hacer daño a ciertas personas, se pone ajo machacado y ellas ¡rum! Huyen. Mira, yo primera vez que escucho porque, a ver, no es tan común aquí en nuestra cultura. No vayan escuchar a un poco poner ajo sobre- aquí, por favor. Por favor. Por favor. Luego no viene mi compañero. Pero a ver, no es tan común en nuestra cultura hablar de brujas. O sea, sí que se han escuchado casos, pero más común es este tipo de leyendas que estamos topando acá. Como el Tintín. Perdón un ¿Como el Tintín? ratito. Ajá. Es que, a ver, ustedes me hablan de leyendas ecuatorianas y también leyendas machaleñas. Si ustedes conocen la leyenda de Machala, de la pelea de brujas que hubo aquí en la iglesia, como hace unos 80 años, hubo una pelea de dos lechuzas muy fuerte y conozco los familiares de estas personas porque me manejo Ok. con brujos muy fuertes. Fueron dos personas, una bruja que vivía aquí justamente pasando el Tía y otra que vivía para el lado sur y tenían siempre riñas. Entonces en un día de esos llegaron a tener una parte espiritual y salen ellas transformadas pues en dos lechuzas y se encontraron en la punta de la iglesia. En la punta de la iglesia y se pegaron una peleísima, pero de esas fuertísimas. Ok. Entonces una de ellas logra totalmente con las uñas, pues no de las lechuzas, logra rasgar a la otra todita la cara y casualidad al otro día esta bruja amanece toda rasgada. Entonces que no. Yo no había escuchado esa leyenda. O sea, Y eso- conozco los es familiares. una leyenda que tiene ciertas connotaciones de verdad, ¿no? Sí, de verdad. Sí, hay historia de eso. Wow. Hay que preguntar a los más ancianos. Pero yo creo que Sí. cabe recalcar, disculpa que te Ajá, interrumpa, que la manera en la que transmutan las brujas, hechiceras, como lo puedas llamar, porque tienen muchos nombres, no siempre podría ser esto de que se convierten solo en lechuzas, porque se pueden convertir en muchas cosas. Pero aclarar eso, porque hay este problema de que, por ejemplo, la violencia contra los animales. Por Claro. ejemplo, la gente ve Claro. una lechuza y Y de cómo dice, se tira ella es una piedras, bruja, y a claro. maltratar. Yo creo que necesitaba hacer ese pequeño clip. Claro, Como para que no vayan a matar a... Exacto, no la vayan, gente se vean asusta una- mucho cuando una lechuza va a algún lugar. Lo que cuando va a pasa una es que casa. el nivel de un brujo o una bruja es llegar a ese nivel, el nivel de Nahuar. No sé si han escuchado el término de Es una Nahuar. leyenda mexicana, o sea, es un término mexicano, si no me equivoco. Y ¿No? también de nuestra cultura, ¿verdad? Ok. Ya. Entonces, llegar al tema Nahuar es llegar a un estado totalmente, entrar a este plano astral, dejar tu cuerpo y transformar tu espíritu en un animal que a ti te guste. Obviamente lo representan la mayoría de los brujos pues en lechuza porque es un símbolo de poder y de protección para Sabiduría. nosotros y sabiduría, correctamente. Entonces se transforman, ¿no? Pero yéndonos un poquito más adentro a las selvas, partes donde hay cultura indígena, pueden ser tigres, pueden ser serpientes, El jaguar. puede ser jaguares en forma de hombres entreverados con animales, ya que son nahuales. Sí que lo había escuchado mucho en el folclore mexicano. Por ejemplo, yo no sabía, o sea, tenía entendido de la creencia de que las brujas pueden convertirse únicamente en lechuzas. Yo, la creencia, pues, lo poco Y que si les conocía. comento un poquito, Ajá. mi tatarabuelo, mi Tu tatarabuelo ok. se transformaba en serpiente. Oh. O sea, ya en tu familia es herencia. Es herencia. Es herencia. Sí. Listo. Wow.
Bueno, nos hemos desviado un poco del Nos tema, hemos ¿no? desviado un poco. Son historias. Muy interesante. Para la persona que esté clipeando esto, que seguro será una de las voces de Ultratumba, ya tienes la leyenda machaleña de la pelea de las brujas. Ya, ahí te la suelto, ya. Te facilité el trabajo. tiene nuevo contenido. Y hay que más investigar, contenido. porque tengo la gente que le pueden ustedes entrevistar y ve. ¡Pum! O sea, podríamos ir a hacer una visita y decir, oiga, cuéntame un poco Exacto. sobre eso, qué tan cierto es, qué tanto se mantiene de eso, de esas prácticas en esas familias, ¿no? A saber, Vendría a ser hija, creo ella, la que... Sí, hija vendría a ser la que... Y me dejó una vara. Era también bruja ella. Tengo la vara de la familia, de una de ellas. Está de que traigas las varas, porque el primer programa fue que... No, para las fotos. Para la sesión de fotos. Para la sesión de fotos trajiste unas varas muy, muy interesantes. Que una de las voces de Ultratumba quería hacer la broma de hacerme el hechizo y me dijiste, no lo hagas porque lo vas a hechizar de verdad. Casi me convierte en sapo accidentalmente el hombre, ¿eh? Pero bueno. Le puso los cachos. Pero me dejó medio toro, no sé. Bueno, Esa es la explicación, en realidad. Me cayó medio hechizo y me dejó medio toro porque me quería transformar. Pero a ver, nos llevamos un poco del tema. Muy interesante, por cierto, muy buenas acotaciones, Jesús. Ahora, hablemos un poco del duende. Esa es otra... Creo que esa un poco sale de la costa, va también a la parte de la sierra, va a todo el Ecuador casi, ¿no? La creencia del duende, que yo creo que cómo podemos diferenciarlo del Tintín, me parece a mi criterio que lo que más lo marca es la parte sexual. Como que el duende no tiene esa búsqueda sexual de señoritas, de niñas, sino que más bien es una cuestión como de perturbar, de ir a molestar, de aparecer en el árbol, y la cuestión muy marcada es esto, ¿no? De los silbidos. Exacto. En la parte de los silbidos se parece mucho a una leyenda venezolana que se llama la leyenda del Silbón, que es supuestamente una entidad gigantesca que va con un saco, que dice que si tú vas por altas horas de la noche lo puedes escuchar que va caminando por la calle silbando. Un silbido muy particular. Entonces cuando lo escuchas, si lo escuchas cerca, quiere decir que está lejos. Si lo escuchas lejos, quiere decir que está cerca. Justo les iba a comentar eso antes del programa, que... Cierto, a mí nunca me llamó la atención las historias del Tintín o del duende, porque para mí simplemente era un tipo de histeria colectiva. Un cuento que le dices a los niños a la hora de dormir para que se claro, porten bien. Para mí era eso y poco o nada sabía. Pero en esos tiempos jóvenes en los que yo andaba por la calle... La vida bohemia. La vida bohemia. Ajá. Venía caminando del Estadio 9 de Mayo, iba caminando a las 6 esquinas. Ok. Y cuando empezamos a caminar eran golpe de 4 y algo de la mañana. Y escuchamos un silbido bien cerca, pero yo lo escucho. Y yo con mi pana el que iba le digo, oye, están que nos silban. Y yo belicosísimo, le digo, ¿quién será? Porque yo Vamos digo, a meterle puñetes, claro, ¿quién me va a estar silbando a mí? Ajá. Pero miramos para atrás y no había nada. Yo como que no le paramos bola. Seguimos caminando, pero siempre era muy cerca el silbido. Cuando estábamos ya llegando a la casa, en la casa de él, para ir a la casa de él hay que girar en las 6 esquinas hay una mecánica, pero al lado de esa mecánica hay un patio vacío y tiene un árbol enorme, gigante. Y justo cuando pasamos cerca del árbol, escuchamos el silbido otra vez, pero así finititito. Era sumamente bajo. Pero a lo que estábamos en ese punto, a lo que estábamos allí, yo, como no sabía nada de eso, yo me maltripeo, pero cuando me maltripeo, siento que se me eriza todito el cuerpo y sentí un frío. Mi respuesta natural en ese momento fue, yo le digo, corre. Y corrimos a la casa, de una entramos y a lo que estábamos nos pusimos en el mueble, escuchamos que caminaban a la parte de afuera de la casa, estaban caminando. Era como, yo creo que cuando es de madrugada, tú escuchas claramente los pasos de las personas, porque no hay más sonidos. Y lo escuchábamos allí, en la parte de la entrada de la casa. Era como que simplemente iba y venía. Y nos quedamos dormidos escuchando el sonido de eso, de quien sea que haya estado allá afuera. Pero no se veía ni sombra, solo se escuchaban los pasos. Y sabes que no es la primera de ese tipo de anécdotas que yo he escuchado de personas que, bueno, quizás en la vida bohemia o simplemente en el insomnio de la noche comienzan a escuchar silbidos, comienzan a escuchar pasitos, inclusive hasta voces desde
Pasa mucho en las casas en donde hay árboles. O sea, esa es otra connotación. Esa es otra similitud entre el Tintín y el duende, de que suelen aparecer en árboles. Es muy común en nuestra cultura, sobre todo aquí en la costa, de que tener tu plantita de mango, tu matita de papaya, no sé. Y que supuestamente ese paso a la naturaleza, esa pequeña vegetación en tu casa, como que, no sé, le dará apertura a estas entidades para que aparezcan. ¿Qué nos puedes contar tú, Jesus? ¿Qué es exactamente... Vengo con un golpe fuerte. ¿Qué pasó? ¿Qué es exactamente el duende o estamos siendo víctimas de la histeria colectiva? ¿Qué está pasando? De dos cosas. A ver, cuéntanos. A ver, primero, la historia del duende no es de nuestra tierra. Uh-huh. Tiene mucho que ver, creo que en tierras europeas. En la cultura nórdica, bueno, no nórdica, en Irlanda. Sí, en ya. Irlanda. Entonces, es algo que se extendió y se fue extendiendo a lo largo de las historias, ¿no? Llega a nuestras tierras con la conquista también, ¿no? Uh-huh. Pero tiene dos connotaciones. Se habla de el duende como una entidad o un demonio caído, ¿ya? Que le gusta las cosas preciosas o le gusta las cosas con valor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la religión cristiana, ¿no? Uh-huh. Pero también está el duende, que es el de que te da suerte, el que son entidades pequeñas con no malosidad, ¿no? Que son gente trabajadora, pequeñas que reúnen joyas, reúnen cosas preciosas porque les gusta la riqueza, ya. Pero en el tema cristiano se habla de una entidad que también tiene que ver mucho con el tema del Tintín, que busca a niñas de pelo largo y negros y lisos, ya, o mujeres con pelo largo que tengan el cabello liso, ya, y les gusta y las molesta de alguna manera y quiere poseerlas de alguna manera, ya. Esta entidad entonces se fue extendiendo y también se fue creando, pues, ¿no? Ideas y concepciones de ella. Mira, y yo creo que tanto con la historia del duende y la del Tintín, un poco como que quizás el desconocimiento de los orígenes ha llevado un poco como que a mezclar estas historias, porque en la cultura irlandesa los duendes no son, o en su gran mayoría no son malignos, sino que son, atraen a la suerte, ¿no? Exacto. Que dice en cambio que si tú te quedas con una monedita de oro, los manes tú vuelves como su, no sé, su dueño, podría decirse. Exactamente. Y te acolitan en ciertas cosas, ¿no? Una representación de la fortuna. Pues. Más o menos. Pero luego se le da una connotación un poco más negativa. Inclusive, disculpa que antes de que nos acotes algo, aquí en nuestra cultura como que se aumentó esto de la leyenda del duende por una película de terror que se llama, bueno, se la conoce aquí como El Duende Maldito, el título original es Leprechaun, que es como se llaman estas entidades. Entonces que en Estados Unidos, bueno, una película más de terror, pero que aquí sí que tuvo sí que fue un poco más popular por la leyenda ya existente del duende y del Tintín. Entonces, que en realidad es una película más con tintes de comedia, si te la has visto. Pero que aquí sí que tomó más popularidad y recuerdo yo de niño tenerle mucho miedo a esa maldita película porque estaba esta creencia. Ahora, hay una voz de ultratumba que me quiere decir algo. Cuéntame. Cuando yo era pequeño, siempre iba a pasar mis vacaciones de la escuela en un lugar, en un recinto que se llama Rosa de Oro, en Pasaje. Ok. Y pues en el campo siempre hay sonidos, pasos, se escucha de todo. Tú ándate a dormir en el campo y a las 2 de la mañana te despiertas por agua y escuchas de todo. Entonces la cosa es que yo le tenía muchísimo miedo al duende. Y yo me lo imaginaba como en la película, porque justamente en ese lugar, yo lo conté esto en un video para mi canal, hablando de Café de Horror, en este canal solo pasaban, los viernes eran películas de terror. Okay. Y me tocó ver la película El Duende Maldito. Entonces, bromeando con mi primo, él me decía, mi primo mayor, él me decía que cómo él no se podía imaginar un duende como el de la película viviendo ahí. O sea, porque sería demasiado incómodo estar lavando todos los días el traje, te llena de lodo. O sea, y lo poníamos un poco más, lo vestíamos un poco más autóctono. Le poníamos un sombrero de paja toquilla, su camisa así más flojita para el calor, camisetilla por dentro. Más como un personaje de mi recinto, claro. Exacto, yo así me imagino, desde ese
momento de mi vida, así me imagino un duende en Ecuador por el tema de la calor, como dirían los entendidos. Como diríamos los entendidos. La adaptación geográfica. Claro. Sí. O sea, porque la vestimenta irlandesa creo que no combinaría acá. Sí, pero bueno, a ver, nos ibas a contar algo, Jesús. ¿Qué nos ibas a decir? Bueno, el tema del duende, yo tengo una historia con una cuñada. Ok, ya. Cuéntanos. Por eso digo, vienen las concepciones y las ideas que uno se aprende, ¿no? Del conocimiento impartido o creado, ¿no? A mi cuñada le llegaban a visitar duendes, pero teniendo la concepción de ella aprendida, ¿no? No era un duende maligno, ¿no? Sino una entidad que llegaba a ayudarle a ella. Ella se levantaba y ya los zapatos estaban lustrados, estaban totalmente hechos, arreglados, y le dejaban ciertas moneditas a veces hasta en el zapato, ¿ya? Y mi cuñada tiene a tener pues el pelo bien rubio y pues como brillante tipo oro. Entonces a ella le molestaban los duendes a esa edad, ¿no? Entonces se te aparecen las entidades de acuerdo a lo que uno percibe, a lo que uno aprende. Entonces hay estos duendes malos y hay estos duendes buenos que tenemos que discernir. Y si hay una entidad que hace daño, ¿no? Y es una entidad que viene con fines de afectar, estamos viendo que no es algo que sea bueno, ¿no? Y hay una perturbación psicológica o hay una perturbación espiritual. Mira tú que es la primera vez que escucho de alguien, por lo menos en nuestras tierras, que me da una buena historia acerca del duende. Porque siempre son las historias de que va a molestar, que tira piedritas, que te silba, que te asusta en la noche. Pero primera vez que escucho una... Es que ese es el duende verdadero. Claro. Ahora, si entre la audiencia hay un duende que me quiera lustrar los zapatos y dejarme moneditas, en mi casa y en mi cuarto eres bienvenido, puedo ser tu amigo, querido duende. ¿Qué tienes que decir vos de Ultratumba? Jesús, yo cuando fui a visitar la ciudad de Baños, era una ciudad que era muy amante de los duendes. Y bueno, mencionar dos cosas. La una es que son como la versión masculina de las hadas. O sea, como que la gente siempre tiene o un duende o un hada dentro de su casa. Y la segunda es estos duendecitos que uno puede comprar a las personas que hacen artesanías y que después los puede cargar de energía. ¿Son reales las historias que se cuentan en internet o las historias que cuentan los amigos? Bueno, hablando del tema de los duendes y de las hadas, en sí el duende hay versión hombre y versión mujer, no es hada es otra cosa. Sí. Okay. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Disculpa. La diferencia es que el uno tiene ala y el otro no tiene. Ok. Es una cuestión netamente fisionómica, pero ok. Exactamente, ya. Y viven más en temas de árboles, las hadas, ¿no? Y el duende es casi tema de tierra, terrestre, ya. Tiene que ver mucho con el tema del sembrado, el tema de cosechar, el tema de buscar oro, tiene que ver mucho con la fuerza de la riqueza de la tierra, ¿sí? Okay. Y el hada tiene que ver mucho con la parte floral de la naturaleza. Se compra un duende o una hada, no significa que este va a tomar fuerza o que se va a mover o que va, no. Cuando uno compra un duende o una hada, tú estás invitando a estas entidades, pero son entidades totalmente buenas, ¿sí? Por eso hay que descartar que hay diferentes formas. Hay una clase de duende que le llaman entidad diabólica que tiende a hacer daño, que no es en sí el duende. Ya, me hago entender. Sí, hay que desglosar el duende diabólico, que lo habla la religión, ya, y que hace daño y que tiende a faltar, porque en sí estos seres de hadas y duendes son seres que ayudan al progreso de la tierra, al progreso de las plantas, a la calma, a la paz, a la armonía. No tiene nada que ver con lo que es. Entonces, tiene que ver una cosa con la otra. Como para explicárselo en otras palabras para la gente, porque
tengo algunos amigos que han viajado hacia ciertos lugares de la sierra, sobre todo en Baños, ¿verdad? Voz de Ultratumba. También puedo verla, por eso no escucharon nada, sino que me movió una cosita ahí, entonces eso es un sí. Que compran estos muñequitos, ¿no? Estos duendes, con la creencia de que pues es como que para cuidar la casa, de buenas vibras y tal. Entonces, no es que viene de fábrica con un ente adentro, sino que más bien esta es como una especie de puerta. Obviamente, sí, obviamente hay que tratar de activarlos, ¿no? Uh-huh. Haciendo un pequeño ritual. Por ejemplo, yo tengo ciertos rituales para activar a estos tótem, les digo yo, ¿no? Para que pueda, con alguna oración, con alguna invocación, invitar a estos seres, ¿ya? Yo cuando comencé en este tema de la magia, sí conocí una hada, sí se me presentó una clase de hada, y son seres súper que agradables, y no hacen daño, ¿no? Entonces por eso digo, la concepción y lo que uno aprende de ciertas teorías, ¿no? Imagínate, voy a comprar un duende para que me vaya a molestar, me vaya a preñar o me vaya a andar molestando, ¿no? Entonces hay dos ramas diferentes y hay que separar estas dos ramas y ver, hay esa entidad negativa, es verdad, hay un ser negativo que es codicioso, que le gustan las cosas con poder. Y se presenta para robar. Esa es una clase de duende negativo que viene a robar, ya, con el fan de codiciar lo hermoso, ¿sí? Pero está ese duende que ayuda a la tierra, esa hada que ayuda a la parte de las plantas, a florecer, que todo se vea radiante. Ok, para finalizar un poco con el tema de duendes, hadas y el tintín, ¿tú le recomiendas a las personas que se van de viaje, de turisteo y les ofrecen venderles estos objetos que luego se pueden cargar de energía? ¿Tú le recomiendas a la gente a la gente que compre estos objetos o de preferencia no? ¿O qué le podrías decir a las personas que quizás tienen esa idea? Te digo porque yo tengo muchos amigos que han comprado estos objetos y la gran mayoría me han contado historias de: lo dejé en mi cuarto y cuando regresé en la noche del trabajo lo encontré en la sala, por ejemplo. Entonces, ¿tú le recomiendas a la gente eso? Una voz de Ultratumba, antes de que me respondas, quiere decir algo. Para complementar esa pregunta, hay mucha gente, yo supongo que también debe haber un sentido de responsabilidad. No lo quiero comparar, pero una de las comparativas más fuertes podría ser una mascota. O sea, tú igual tienes que darle atención o simplemente lo compras, lo cargas, lo dejas ahí y te olvidas, como un cactus. No sé, pero alguna cosa por el estilo. ¿Qué recomendación se le da a la gente? A ver, esta voz de Ultratumba es muy inteligente. Es una voz de Ultratumba bien profunda, ¿eh? Sí, yo creo que profunda. Es como un historiador, un escritor que dejó este plano y está en otro lado que Tiene nos que habla. ser, Sí, ¿no? probablemente. La verdad que sí. Verán, yo siempre he dicho, a ver, ¿en qué crees tú? Bueno, en muchas cosas. Una creencia, dímela. Rápido. En este último año fortalecí la creencia en mí mismo. Perfecto, en ti mismo, creer en ti mismo. En mi potencial. En tu potencial. Si yo te vengo y te digo, esto te va a servir a tu potencial, Uh-huh. ¿qué Me va a hacer mejor. O sea, primero sería escéptico, en plan de ¿por qué? Perfecto, entonces no puedo yo entregarte algo si no es tu creencia. Pero Ok. si yo te digo, de acuerdo, ¿qué te puede ayudar a fortalecer tu creencia en ti mismo? Oye, no. A ver, repíteme la pregunta. O sea, replantéamela porque Ya. me dejó muchas dudas. ¿Qué es lo que te puede ayudar a creer en ti mismo? ¿Un libro? Sí. De hecho, eso me ayudó. Un libro. ¿Ya viste? Ajá. Entonces, si yo vengo y te digo, mira, este libro te va a ayudar a temas de autoayuda personal. Entonces, tú vas a decir, wow, sí, presta, porque de acuerdo a tu concepción y a tu percepción, Ajá. te va a decir, esto me sirvió una vez y me va a volver a servir. Ok. Comprendido. Entonces, si alguien quiere adquirir un duende, una hada, primero, ¿será que esto me sirve a mí? ¿Es mi creencia? Ok, ya creo entender por dónde va el asunto. Entonces, Ok. si yo voy a adquirir algo por la angustia o la desesperación
de que necesito plata, quiero dinero, quiero salud, quiero bienestar. Y me dice, ¿sabes qué? Un duende es bueno, pero es una concepción de una persona, no es la concepción de esta persona. Y viene y lo adquiere. Y en su concepción de pequeño, le dicen, ¿sabes qué? El duende te hacía judía, el duende te puede hacer maldad. ¿Qué crees que va a pasar si lo adquiere, creyendo que la persona que le dijo que le va a hacer bien, lo adquiere con la concepción de la persona que cree, que concibió de pequeño, que era malo, y al adquirirlo, ¿qué crees que va a pasar? Esas creencias que ya estaban preestablecidas van a condicionar a lo que va a pasar. Ok. Mira. Entonces, si en verdad quieres adquirir un duende, miras tus concepciones primero, mira tus ideas. Por ahí oigo algo. Hay una voz que nos está penando. Pero Cuéntanos. está terrorífica. Sí. Qué miedo, ¿eh? Ahora, para terminar eso, ¿qué pasa si ya no lo quiero? ¿Qué hago? Adquirí algo, ¿no? Uh-huh. Y por eso vengo al principio. Si vas a adquirir algo, es porque en verdad tienes la convicción de que te va a servir. ¿Entiendes? Primero analicemos. Ahora ya digamos que ya lo adquiriste porque dijiste, me encuentro en esa necesidad, no sé qué hacer, voy por esto. Ya, perfecto. Fuiste por eso y saliste botuqueado. Comenzó a suceder cosas en la casa, a ser judía y todo eso. ¿Qué podemos hacer si, de acuerdo a tu concepción, porque no son las entidades que creías, es de acuerdo a lo que tú piensas? Entonces, te comenzó a molestar el duende, te comenzó a esconder las cosas, hasta molestar a tus hijos, capaz, a sentir que te ven o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primeramente, hacemos un barrido a la casa en tema espiritual para sacar toda entidad, ¿ya? ¿Qué podemos hacer con un barrido? Podemos armar una escobita de hojas de achote y barrer toda la casa. Una vez que barremos toda la casa, vamos sacando esta entidad, ya, al duende que compraste, ¿sí? Y esta escoba la colgamos atrás de la puerta de entrada, ya. Segundo, una vez que ya está fuera esta imagen, cogemos y la llevamos lejos de casa, ya. Con la escoba de achote no va a permitir que esta entidad entre. Obviamente, y viéndolo de un punto psicológico, es una sugestión en sí, ¿ya? Pero la hoja de achote tiene mucha facilidad y tiene ciertas propiedades, muy bien dicho, gracias. Ciertas propiedades que ayudan a sanar el cuerpo y a calmar ciertas áreas donde se la utiliza. Entonces, con ese fin podemos utilizarlo. Bueno, también aclarar de que este tipo de rituales, no digo que no lo pueda hacer una persona común y corriente, sino que hay que llamar a un especialista. No, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer, okay. Si es que está preparado y no va a estar con miedo ni temores, que va a temblar, porque puede crear una situación de boom por los mismos miedos y temores que tiene la persona, ¿no? Le das más fuerza. Sí, le puedes dar fuerza a la situación. Igual y para evitarte esas, si estás como que es una situación que te incomoda mucho, te llega como que un poco a perturbar la tranquilidad de tu casa, mejor llamemos a alguien que sepa allí un poco. Su jefe. A eso iba. Es una cuñita la cuña. Involuntaria. La cuña va ahí. Por favor, 097-97-5823. Cuéntanos vos. Y después de todo ritual siempre te da hambre. Pero ya no podemos anunciar. No. En un futuro próximo. En un futuro no tan lejano. En un futuro no tan lejano volveremos. Pero bueno, volverá. Sacamos un poco de duendes, hadas, el tintín y vamos a una cuestión un poco más religiosa. Y es que en nuestra cultura ecuatoriana también se ha hecho mucha connotación a las entidades malignas, al diablo. Entonces, sé que han habido muchas historias de acercamientos con el diablo, inclusive peleas contra el diablo. La típica, ¿no? Que tu abuelito que se fue a machetearse con el diablo en el monte y le ganó. Y le ganó. Pero bueno, hay una leyenda muy popular, sobre todo en la sierra de nuestro país, la leyenda de Cantuña. Cuéntanos un poco sobre eso, Darwin. Es una historia muy peculiar para el Ecuador y yo creo que más que nada para la parte de la sierra. No sé
cuántos que nos estén viendo conocen la historia, que yo creo que sería bueno hacer un pequeño recuento de cómo sería la historia. Bueno, para ser breve, Cantuña era un obrero, y los franciscanos le encomendaron hacer pues el atrio en San Francisco, la iglesia está en San Francisco. Okay. Y que hay algunas versiones, cabe recalcar, pero hay que ir rápido, ¿verdad? Pero bueno, en una de estas versiones se dijo que si él lo hacía en 6 meses, a él se le iba a pagar en oro y se le iba a pagar en joyas. Y si no lo hacía en 6 meses, simplemente se le iba a pagar por el precio de los materiales que había usado. Bueno, él contrató un montón de gente, empezaron a hacer, mediante se iba construyendo, faltaban piedras, los trabajadores empezaron ya a trabajar a menos intensidad, se enfermaron, y para cuando llegó el día en el que se supone que se cumplían los 6 meses para entregar la iglesia, no estaba, faltaba completamente, faltaba una gran parte de la construcción, y él desesperado estaba allí hay 2 versiones en esta parte, una que estaba desesperado y estaba dentro de su construcción y se le aparece un demonio, la entidad, y la otra, llamémosle el diablo. Ya, se le aparece el diablo, por decirlo así. Y la otra es que él asimismo, la misma noche, desesperado, salió, caminó, y mientras caminaba se paró enfrente de su construcción contemplándola, y detrás de él se aparece el diablo. Y bueno, y cuando el diablo se le aparece, le dice, Cantuña, te he estado vigilando, te he visto, sé de tu preocupación. ¿Quieres que la iglesia se termine? La puedo acabar en esta misma noche. Y Cantuña, con miedo, pero le habla y le dice, está bien, pero ¿y qué quieres a cambio? Y aquí viene pues la popular, el alma. Y yo creo que luego va a ser muy, muy, muy bueno que hablemos de por qué el alma. Bueno, entonces él dice, sí, está bien, pero con una condición. Y el diablo le dice, ¿cuál condición? De que cuando la termines de construir esté puesta hasta la última piedra, el 100% de la obra. Y el diablo sonríe y dice, claro, va a ser así. Y convocan más demonios, y vienen los demonios y empiezan a trabajar. Total, llega la medianoche y terminan justo a la medianoche. Pero Cantuña, muy astutamente, había escondido una piedra. Y aquí en lo de la piedra hay también 2 versiones. La una que es creo que la del vulgo, y la otra como que es un poco más religiosa. La primera es que solo había escondido la piedra Cantuña. Y la otra es que él había escrito algo en la piedra. Ahora, cuando el diablo le dice, bueno, ya terminé la iglesia, ahora necesito tu alma. Y Cantuña le dice, pero es que la iglesia no está completada al 100%. Y le dice, ¿por qué? Y le enseña la escalera esta que va en el atrio. Faltaba una piedra. Le dice, aquí falta una piedra. Y Cantuña el diablo se da cuenta de que en realidad había sido estafado. Y total, se enoja y todo, pero se va. Y la otra versión es que Cantuña había escondido la piedra y había escrito, quien tome esta piedra reconoce que Jesucristo es el Todopoderoso y bla, bla, bla. Y cuando él ve la piedra, la ve al lado, justo lo ve al lado donde faltaba la piedra, lo ve el diablo. Y le dice, entonces se enoja porque alcanza a leer y no iba a tomar la piedra y se va. Pero bueno, entonces esta es en breve la historia, pues hasta el día de hoy la iglesia está construida, la iglesia está allí, la puedes ver la piedra faltante. Eso iba a preguntar, porque yo tenía entendido que está el espacio de la piedra, que puedes ir a ver la piedra faltante. Exacto. Y bueno, aquí los historiadores hacen una mención muy particular, de que en realidad le da un poco de valor y quizá de veracidad a la historia, porque Cantuña, al ser un obrero, él no podía ser enterrado en la iglesia, porque las personas que eran enterradas en las criptas de esa iglesia eran personas de mucho poder económico. Y entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Muchos podrían decir que quizás es lo que le pagó pues la iglesia mismo pues, por la construcción, porque la hizo en los 6 meses. Y hay otra versión en la que mencionan de que Cantuña es hijo de uno de los guerreros de Atahualpa. ¿De Atahualpa? ¿El tesoro es el tesoro? El tesoro de Atahualpa, sí, claro. El tesoro de Atahualpa. Listo. Era así. Entonces, él había sido hijo de uno de los generales de Atahualpa. Y este general conocía la ubicación del tesoro de Atahualpa.
Entonces la familia de Cantuña pues se iba pasando en generación pues la ubicación del tesoro, y por eso utilizaban esto, porque Cantuña se decía que era una persona muy, muy ayudada a la gente, y todos se preguntaban, hey, de la construcción no vas a tener esa cantidad de dinero, y que también por eso al final se terminó obteniendo pues una cripta en la iglesia de San Francisco con su nombre. Esa es la historia. Aquí yo creo que podría contarnos un poco de esto en lo que sería el análisis de Jesús. ¿Qué piensas de este acontecimiento? Mire que a mí me surgió la duda, porque no únicamente en la leyenda de Cantuña, sino en otras historias, inclusive en películas y tal, ¿no? Quizás yéndonos un poquito por la ficción, pero es común un poco inclusive en la ficción esto de poder engañar al diablo, poder derrotar al diablo inclusive. Se me ocurre mucho, por ejemplo, se me ocurre un poco el relato es épico de Cancerbero, de que lo vence a través de una batalla de rap o algo así. Pero quizás ya saliéndonos un poquito de la ficción. ¿Se puede derrotar al diablo? ¿Podemos estafarlo? ¿Se puede jugar con ese tipo de fuerzas y salir bien parado de ahí? ¿O tienes algo que contar vos de Ultratumba? Te vi que me moviste un florero ahí detrás. Una clara muestra de que el ecuatoriano no domina el mundo porque no quiere. Sí, si no volamos es porque no tenemos alas. Pero bueno. Estafamos al diablo. Si lo logramos estafar al diablo. Pero bueno, quizás quiero un poco que esa pregunta sea contestada en tu análisis. Y es que, bueno, y también luego me puedes contar tu postura. A ver, no sé de qué punto lo tomaría, ¿no? Porque Ujú. más que una leyenda, lo voy a tomar de un punto muy espiritual. Ok. En nuestro cuerpo hay dos conciencias, ya. La conciencia del alma, que es el conocimiento aprendido por las razones naturales del planeta Tierra, o las leyes naturales que dominan el planeta Tierra. Pero está el conocimiento del espíritu, que es infinito. Nos comprendemos a decir el conocimiento del espíritu, que es infinito. Vengo a hablar de la imaginación. Cantuña tuvo que tener una superimaginación tan fuerte que visualizó la iglesia y la pudo plasmar. Pero como era una persona con creencias y situaciones en su mente, tanto de la religión como también de la parte espiritual, pero cristiana, entonces capaz imaginó que tendría que visualizarse con el diablo conversando y haciendo un pacto y que le iba a terminar, pero también tuvo ese miedo de que si él hacía pacto con el diablo iba a perder su alma. Ya, entonces, ¿qué podría hacer él si llegara a esa situación? Tuvo que tener una fe bien fuerte para poder imaginar. Si me hago entender el poder de la imaginación, es súper infinita. Todo lo que nosotros visualicemos en nuestra mente lo podemos plasmar en esta realidad. Todo lo que nosotros vemos alrededor y todo lo que está alrededor estuvo primeramente en la conciencia del ser humano. No estuvo en otro lado. Entonces, explicándolo de ese punto de vista. Ok, o sea, podemos tener la firmeza de que, indiferente desde el punto de vista que lo veas, Cantuña era un hombre de mucha fe. Exactamente. De mucha convicción. Ahora, Exactamente. tengo una voz de Ultratumba que me quiere hablar. Sí, me parece interesante también como lo mencionan, ¿no? En que incluso desde la ciencia que se conoce la corriente psicoanalítica, que el mayor representante Carl Jung mencionaba esto del inconsciente colectivo, de que todo de alguna forma están conectados y que quizás la persona que no pudo plasmar algo, esa remanencia de pensamiento, de idea, se llega a conectar con otra persona que a lo mejor se acerca y que sí puede plasmarlo. Exactamente. Ajá. Sí. Y quizás también se puede explicar el hecho de que por eso es que muchas personas suelen decirse, no, justo estaba pensando en eso, o justo te iba a decir esto. Entonces, pero aquí te voy a corregir algo. Todos tenemos esa capacidad. Todos, vos de Ultratumba. La cuestión es que nos dejamos dominar por nuestra alma, que es el conocimiento de lo que uno aprende. Y aquí se crean miedos, temores, dudas, egoísmo. Entonces cuando tú dices,
necesito yo un reloj de oro. ¿Tienes la convicción de que lo vas a conseguir? Pero si tienes dudas, criado en un ambiente de pobreza, vas a decir, uy, me va a tocar trabajar mucho y sacarme la madre para tener ese reloj. Pero si tienes la convicción y tú dices, no, yo esto lo voy a tener, esto es fácil. No va a durar en menos de un día que tú tengas tu reloj. Me pasó algo hace un par de días. Yo quería unas piedras de cuarzo. Iba cruzando por el parque lineal y vi las piedras, estaban justamente unos duendes, una hada. Iba cruzando y yo dije, uy, esas piedras son mías, no las vaya a vender, ya vengo. Voy a la casa por el tema del dinero y me llegó cliente y me puse a trabajar. Se me olvidaron las piedras. Al otro día llega un amigo que se llama Diego y me hace así, las piedras. Y yo lo que dije es solo gracias. Ya, entendí que la mente es tan imaginativa y tan infinita que puede uno crear tantas cosas si lo crees, sin dudar. Me pone muy pensativo porque me hace entrar en ese conflicto de la lógica, o lo que conocemos como lógica, y se sorprendió la voz del Ultratumba, de lo que entendemos como la lógica y desde el punto de vista... Lo que pasa es que tu conocimiento ahorita está diciéndote, mira, no se puede hacer eso, no se puede hacer eso porque lo aprendiste de acuerdo a las bases humanas, pero el conocimiento del espíritu es más infinito. Imagínate... ¿Qué quieres? ¿Un carro? ¿Una casa? Una casa me vendría bien, ¿eh? Ya, visualízate en esa casa y di, yo soy dueño de una casa, con tal cosa, con tal cosa. Va a pasar de acuerdo a tu fe, pongámosle. Puede ser que mañana mismo y te den la oportunidad. ¿Sabes qué? Oye, hay una casa, ¿la quieres comprar? Te la dejo fácil de pago. Me tengo que ir de viaje. El mundo te da todo lo que tú necesitas. O viéndolo así, de acuerdo a la creencia de Cantuña, ¿no? Dios es esa imaginación que ya mora dentro de ti. Me dio mucho que pensar este hombre, sobre todo esta noche a la hora de ir a dormir. Pero aún me queda esa duda. ¿Vos, Ultratumba? Disculpe, gracias por interrumpirme. Quiero preguntar a Darwin, Ajá. ¿qué hubiera pasado si una entidad maligna, un demonio, hubiera terminado de construir la iglesia de San Francisco? O sea, con la piedra, todo se hubiera llamado el alma de Cantuña y todo. Un demonio, una entidad infernal, habría creado una obra para la fe de muchos ecuatorianos. Claro, eso ¿Trabajaría? ¿Para quién trabajó? Exacto, es un poco paradójico si te lo pones a pensar, pero a ver, cuéntanos un poquito sobre un poco la duda de la voz de Ultratumba, mi duda de si se puede engañar al diablo, y de manera muy resumida, porque no nos queda ya mucho tiempo, sobre la cuestión de demonios pidiendo tu alma. ¿Por qué? ¿Para qué? Y tal. O sea, hazme un resumen ahí. Ok, trataré de ser breve. En teoría, el punto es que ¿por qué el alma? ¿Cuál es el fin? Y hay que ser muy, al menos en lo que yo sé, hay que ser demasiado directo. Esto de la apropiación del alma de parte de una entidad es simplemente el vulgo en el círculo de la religión. ¿Por qué? Porque en la religión se dice que tu alma pues es la que se va a salvar y es la que va a ir pues a la vida eterna, a la luz, ¿no? Y entonces para ponerlo enfrentarlo y alinearlo con el mal, plantean la figura de que un demonio o el diablo te pide el alma por algo a cambio. ¿Por qué? Porque entonces va a tomar tu alma y tu alma ya no va a ser parte del reino de los cielos. Ese es en sí mi explicación y lo que he aprendido durante todos mis años de por qué se ha hecho tan popular de que, no solo con Cantuña, tenemos incluso en música, en la música tenemos a un montón de artistas que han hecho supuestamente pactos con el diablo para poder mejorar y bla, bla, bla. Incluso está esa creencia de que los artistas o las personas que pasan de la noche a la mañana de ser completos desconocidos al éxito y la fortuna. Está la creencia de, es que le vendió su alma al diablo. Por ejemplo, hay una muy popular, por ejemplo, el Trino del Diablo.
que es una sinfonía preciosísima y que se supone que Tartini es, creo, el nombre de este artista, que tuvo un sueño en el que se le presentaba el diablo y el diablo le enseñaba una obra perfecta, y que él cuando despertó, porque mediante el sueño él está anonadado y se despierta por lo perfecta que era, y trató de replicarla, y es una obra prácticamente, para quienes sepan de música, es una obra compleja de tocar. Hay una voz de Ultratumba que nos quiere decir nos algo, quiere acotar. Ajá. Cuéntanos, voz de Ultratumba. Justamente en cuestión de artistas, creo que uno de los casos más sonados, que es un cantante estadounidense, se llama Robert Johnson, que incluso se hizo una película llamada Crossroad o Cruce de Caminos, donde mencionaba justamente que él quería ser músico, no sabía tocar guitarra, no sabía cantar, y en cierta noche en un cruce de caminos pues se encuentra con el diablo y le ofrece eso a cambio de su alma. Y pues él posterior pues al día siguiente era uno de los mejores guitarristas, incluso las personas que escuchaban decían que se escuchaban 2 guitarras cuando él solamente estaba él y su guitarra. Se escuchaban 2 guitarras cuando él tocaba, y pues después de un éxito total, al casi completar su álbum más exitoso, pues él murió, y mucho se rumorea que se lo llevó, pues en este caso, el diablo, ¿no? Y en una de las canciones él narra eso, de que lo estaba buscando el diablo y todo eso. Mira, y así hay un montón de relatos de artistas, de empresarios, de personas que supuestamente estuvieron dispuestos a pagar ese precio con tal de poder disfrutar de ciertas cosas en este mundo, ¿no? Exacto. Ahora, antes de que me cuentes eso, con lo que me vas a decir, también acompáñame la respuesta de ¿se puede engañar al diablo o a los demonios? ¿Se puede jugar con esas fuerzas y salir bien parado? Bueno, entonces para ir con eso, no puedes decir que lo engañas. Por ejemplo, irnos al contexto de Cantuña, ¿ya? Como decía Jesús, puede que haya sido un hombre de mucha fe, y que el poder de su fe terminó de hacer de construir en una noche lo que faltaba de esta iglesia. Y lo que decía nuestra voz de Ultratumba, que entonces, ¿por qué una entidad demoníaca contribuiría con la construcción de algo que es para adorar a todo lo opuesto? Uh-huh. Bueno, dentro del ocultismo, no puedes decir que vas a engañar a algo y una entidad no va a pedir tu alma, porque el alma dentro del ocultismo no es un objeto, por decirlo, un objeto de valor. Y es algo que había anunciado yo desde temprano. Por ejemplo, con lo que yo jugué, por decirlo así, desde muy joven, y en su momento tuve la presentación de una entidad, yo sabía que en un momento tenía que cobrarlo, porque yo nunca terminé de hacer el sello o el ritual, por decirlo así, pero yo ya había hecho una conexión con él y estaba allí. Y entonces tuve el accidente, y en un momento de mi accidente dije, hey, se me llevó la mitad del cuerpo, literal, la mitad de mi cuerpo. Me puse a pensar, ¿qué posibilidades había de que solo la mitad de mi cuerpo se afectara? ¿Y por qué? Y luego, después del accidente, ¿por qué bajó netamente la actividad que yo ya estaba acostumbrado a recibir de esta entidad? Entonces, no puedes engañarlos, no puedes salirte con la tuya. Quizá puedes creer que pasó, quizás tuviste una vida plena, pero como decíamos en programas anteriores, esa deuda pasa a otras personas de tu círculo. Entonces no lo puedes engañar. Ok, ¿vos Ultratumba? Te cobran cómodas cuotitas. Te cobran a ver, o sea, si voy a hacer el mismo llamado o el mismo anuncio que hice en su principio, y es que si hay personas que están interesadas en involucrarse en este mundo, la primera recomendación es que no lo hagas. De que la curiosidad, de que quizás son temas que si eres una persona que te gusta mucho leer, de que quizás te llama la atención un poco esto, pues o sea, son temas llamativos, ¿no? Pero la recomendación es de que no te metas en ese mundo, porque tarde o temprano, y quizás de formas que no te esperas, vas a terminar pagando ese tipo de deudas, ¿no? O sea, tú puedes dar fe de que creíste en algún momento haberla librado, pero tarde o temprano tuviste que pagar un precio. Exacto.
Entonces, yo creo en sí la historia de Cantuña nos da mucha tela que cortar, pero en lo personal creo que sí fue ayudado por algo. No sé por quién, no sé por qué, pero fue ayudado. Sí. No fue algo que pudo haber hecho la mano material del hombre en una noche, de un solo hombre. Bueno, el hombre tiene su creencia y está bien, ¿no? Ahora, vos de Ultratumba, que yo sé que tienes un reloj de Ultratumba por allá atrás, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Podemos todavía seguir conversando de estos temas o lo dejamos por una segunda parte? Ya estamos pasando al otro lado. Esas fuerzas... O sea, posiblemente si continuamos ya no podremos salir. Entonces yo creo que lo mejor sería dejarlo hasta aquí porque luego nos vamos con todo y no. Hay que quedarnos todavía aquí para que la gente siga escuchando estas historias, estas explicaciones. Entonces, vamos a dejar una segunda parte. Invitamos a todas las personas que están viendo este en vivo, bien sea en Facebook, bien lo estén escuchando por la radio, bien lo estén viendo el día sábado en el canal de YouTube, bien sea que esté en cualquier otra red social, en un clip. Los invitamos a que nos dejen las leyendas que ustedes hayan escuchado de niños, que les hayan escuchado quizás inclusive ahora, para en un segundo episodio toparlas un poquito y también responder sus dudas, sus inquietudes. Somos conscientes que, por ejemplo, se nos quedó la dama tapada, se nos quedó la llorona, y vamos a hablar de ellas en un segundo capítulo. Quizás no sea el que viene, pero si la gente lo pide, lo tendremos. Cuéntanos vos. Se me ocurre, no sé, Jesús, si estés de acuerdo, podríamos conversar o negociarlo, pero ahorita te puedo poner en compromiso. Jesús, gracias. Se me ocurre, no sé si tal vez podemos ofrecerle algo para la gente de YouTube, porque como que es un poquito... La gente ya lo ve en Facebook y dice, ¿para qué los voy a volver a ver en YouTube? Perfecto. ¿Qué te parece si la gente que esté atenta el día sábado en el estreno del programa en YouTube, en el canal de Patreon, le damos un pequeño sorteito de una lectura personalizada? Ok, perfecto, me encantaría. Entonces, si ustedes están viendo esto en YouTube, pueden participar, o sea, ya estaremos viendo sus nombres y estaremos participando en ese sorteo. Me gustaría, antes de cortar, tenemos un poder que mora dentro de nosotros y es muy grande. Esta es la imaginación, el poder de crear. Esto se nos fue dotado para poder crear. Quien utilice este poder podrá crear la vida que quiere, las cosas que quiere. No se dejen llevar por sus emociones negativas. Piense siempre en una manera positiva y van a alcanzar las cosas que desean. Wow. Esa fue la doctora Polo de la Ultratumba. Solo le faltó respeto para que lo respeten y que Dios nos ampare. Recuerda que los demonios que viven dentro de tu cabeza no son más fuertes que tú. Así lo complemento yo, pero bueno, déjense entonces, si estás viendo esto en el canal de YouTube, déjate un comentario al video, no al chat en vivo, al video, y entre todas las personas que comenten vamos a sortear una lectura personalizada por el buen Jesús. ¿Y lo podríamos hacer en vivo? Claro. Si esa persona está dispuesta, lo podemos grabar. Podríamos invitarlo a que sea parte del programa y que se haga la lectura en vivo. Me parece correcto, me parece muy bien. Bueno, está el sorteo dado, lo anunciaremos también por alguna historia en Instagram, alguna publicación, ya nos vamos organizando en ese sentido, pero ya está entregado por ustedes. Bueno, chicos, ha sido como todas las semanas un placer poder conversar con ustedes sobre estos temas, pero ya es momento de despedirnos, así que empecemos por acá. Claro, sí, yo creo que quedó mucho por hablar. Yo creo que todos los programas se han quedado un poco. Igual invito a las personas que comenten sus experiencias, sus opiniones, si en algún momento se sintieron identificados o algo de esto les ha pasado. E igual, advertir de que este tipo de cosas no son el motivo de hablar de esto es para que se informen más, no para que lleguen a tratar de profundizar en este tipo de cosas, porque no es algo agradable. Así que gracias por vernos, un saludo a todos, a mis amigos que me estén viendo, a los que conozco y no conozco. Nos vemos en la próxima semana. Sigan todas nuestras redes, así que muchas gracias, nos vemos. Jesús. Bueno, para contar, acuérdense, tienen un Dios cada uno de ustedes. Yo soy Dios y Dios es yo. Entonces, a utilizar ese poder de creación para la salud, para el bienestar, para el éxito. Solo pónganse en sintonía nada más con su espíritu. Bendiciones.
Bueno, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Background Studios, seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Café y Horror, en Facebook también. A las redes de Background Studios también échenle un ojito. Y nada, yo soy Andrés Correa, ustedes me conocen como Andros. Y recuerden, usted puede creer en lo que usted quiera creer. Y Nos recordarles vemos. que Background funciona también como el demonio de Cantuña. Nosotros le podemos hacer un videíto en una sola noche. Confirmo para confirmar. Tenemos esa habilidad, esa capacidad de crear. Nos vemos la siguiente semana.